Tengan muy buenos días, bienvenidos a esta clase. En esta oportunidad vamos a continuar con las prácticas de vectores y vamos al problema 2, el cual dice que se va a definir un vector de 5 componentes tipo float que representa la altura de 5 personas y vamos a obtener el promedio de altura de estas mismas personas. Vamos a contar cuántas personas son las más altas que el promedio y cuántas las más bajas. Pero voy a hacer una aclaración. Vamos a ocupar, no vamos a ocupar el tipo float porque actualmente el lenguaje ya está por dejar de utilizar este tipo de datos. Cuando yo realicé este ejercicio, todavía el lenguaje soportaba, pero ya está por dejar los tipos float y vamos a ocupar double. Es la única diferencia que vamos a hacer. Bien, como en el ejercicio anterior voy a explicar primero el código y después lo vamos a hacer en NetBeans. Voy a aumentar el tamaño aquí. La clase se va a llamar prueba vector 2. Vamos a declarar un objeto escáner y vamos a declarar un objeto, en este caso el vector, pero va a ser doble. Vamos a probarlo doble. También el promedio lo vamos a probar doble, con la palabra reservada private. Luego vamos a hacer un método cargar, un public void cargar. Siempre vamos a ocupar el teclado new scanner system in para capturar, y lo que vamos a hacer es que la variable alturas la vamos a igualar vamos a hacer un nuevo float, y para 5 alturas vamos a capturar la estatura de esas personas por medio de alturas F, ¿verdad? Entre corchetes, que es otra forma que no hemos utilizado ahorita, teclado nextfloat. Luego vamos a tener otro método que va a ser calcular el promedio, siempre con public void, y vamos a tener una variable local que se va a llamar suma. La vamos a inicializar a 0 y va a sumar todas las estaturas y luego va a calcular el promedio y lo va a imprimir. Luego vamos a tener otro método que va a calcular los mayores y menores, ¿verdad? Vamos a declarar esa variable int mayor y menor igual 0, y por medio de un for vamos a ver cuál altura es la mayor que el promedio y cuál es la menor, y luego va a imprimir la cantidad de personas mayores al promedio y las cantidades de personas menores al promedio, ¿verdad? Esas las va a ir contando en estos contadores que están acá. Luego se va a pasar después al main, donde se va a hacer el objeto que vaya una variable de la clase prueba vector, para llamar a los respectivos métodos y ejecutarlos. Así va a funcionar todo el programa y lo vamos a proceder a hacer en este momento. Solo que voy a reducir un poquito la vista porque vamos a trabajar esto. Ok. Voy a minimizar esto también, de tal forma que podamos cambiar. Voy a hacer algo también aquí, para no estar cambiando. Voy a copiar esto y lo voy a poner en los comentarios.
Así no estamos yendo al enunciado del ejercicio y cambiándonos del PDF a NetBeans, sino que de un solo lo vamos a tener acá. Bien, vamos a crear una nueva clase. Esa va a ser la clase prueba vector 2. Nos vamos a New Project, Java with and. Nos aseguramos que estamos en Java Application y damos Next. Ahora ponemos prueba vector 2. Prueba vector 2. Y damos clic en Finish. Bien, vamos a borrar solo esto que dice aquí del editor y de la licencia, y vamos a poner ahí en ese comentario multilínea el enunciado del ejercicio, para que no tengamos necesidad de estar cambiando de uno a otro. Borramos estos espacios, estos comentarios también, y estos de aquí. Y vamos a generar bastante espacio después de la clase. Recordemos que los métodos y las funciones los vamos a hacer en esa parte. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner el inicio de clase, lo vamos a marcar con un comentario. Y también vamos a marcar el fin. Aquí iría el fin de clase. Aquí iría el inicio de main. Y vamos a marcar también el final de main. También le vamos a hacer después un espaciado para, aunque poco, porque es poco lo que se va a digitar ahí. Me copió esta cosa también. Bien, ya tenemos esto y vamos a ir al código. Tenemos que ver cómo está el código. En este caso vamos a mover un poco esto hacia acá para que encima nos quede. Bien, lo primero que vamos a hacer es a crear los objetos private. Primero vamos con el private scanner teclado. Me faltó una N. Punto coma. Y vamos a importar la librería. Luego vamos a declarar. Bien, ya tenemos esto y vamos con en este caso no vamos a ocupar float, vamos a ocupar double, por lo que expliqué al inicio. Pero siempre vamos a ocupar la palabra reservada private, doble, y quizás no le vamos a poner altura, le vamos a poner estatura, que siento que es un poco más adecuado para el nombre del vector.
punto coma. Ok, ya tenemos declarado el vector. Con control S guardamos los cambios. Luego vamos a declarar promedio, también lo vamos a declarar doble. Me faltó la R aquí. Sí, está en mayúscula, eso estoy viendo, pero también quiero alinear esto. Ahí estamos. Bien, ya tengo declarado esto y voy a reducir un poquito el tamaño de la vista aquí para que la apreciemos mejor. Y vamos con la declaración del método cargar. Y ponemos public void y el nombre del método. Abrimos paréntesis. Y luego abrimos llaves. Aquí inicia método cargar. Y aquí está el fin. Ahí estamos. Gracias. Ya lo tenemos ahí y ahora vamos con la declaración del objeto teclado. Teclado símbolo igual, new, scanner, y entre paréntesis system in. Punto in. Y cerramos con punto y coma. Sí, hay una letra de más. Sí, desgraciadamente allá en la otra sección no hacen caso y hasta aquí se oye todo lo que hablan, ¿verdad? Sí, y eso genera distracción. Y guardamos con control S y como cambiamos el nombre a estaturas, porque altura puede ser de cualquier otra cosa, ¿verdad? En cambio la estatura es algo inherente al ser humano. Entonces vamos a ocupar estaturas igual new. Y vamos a ocupar el objeto doble. Solo quiero revisar algo aquí. Aquí ya le vamos a dar el valor, solo lo vamos a copiar. Espérenme. Igual a new
es doble. Ponemos 5 y cerramos con punto y coma. Ok, ya lo tenemos ahí. Y vamos con el objeto for, con la estructura for. For, este lo vamos a declarar int. F igual 0, punto coma. F menor a 5, punto coma. F más más. Y vamos a abrir ahí llaves. Y lo vamos a comentar. Esto la hay aquí. Entonces con system.outPrint vamos a mandar un mensaje indicando que ingrese la estatura de la persona. Le vamos a hacer pequeños cambios ahí. Abrimos comillas. Digite la estatura de la persona. Vamos a generar espacio con enter y vamos a poner ahí, en este caso, estaturas. Vamos a abrir corchete y vamos a digitar F. ¿Por qué? Porque F es la posición o el índice donde va a ir guardando cada dato. Eso va a ser igual a teclado .next double. Recordemos que cambiamos por aquel problema que el lenguaje ya está por dejar de utilizar el tipo de dato float. Entonces mejor lo hacemos ya de una vez a doble. Lo vamos actualizando. Y aquí termina el método cargar. Voy a ajustar los espacios. Y siempre voy a presionar varias veces Enter para estar un poco alejado del public static void y accidentalmente no digitar algo en un lugar no debido. Bien, vamos con el siguiente método para calcular el promedio. Siempre utilizamos la palabra reservada public void. Promedio. Bien, después de que podemos calcular promedio, paréntesis y no, ahí me equivoqué, es llave nada más. Entonces vamos a poner el fin y el inicio del método. Vamos a marcar aquí solo esta parte y este es el fin del método calcular promedio.
y vamos a marcar el inicio también. Luego generamos suficiente espacio y control S para guardar los cambios. Vamos a declarar una variable local, la variable suma, pero la vamos a declarar siempre con doble. Vamos a poner suma y de un solo la vamos a inicializar a 0. Esta es una de las ventajas que me da Java, que puedo declarar e inicializar de una buena vez. Y entonces nos ahorramos una línea de código. Luego va el objeto for, que es igualito a este. Entonces solo lo voy a copiar y le voy a poner 2. Ahí está. El fin de for. Inicia for 1. Este es for 2. Y generamos espacio. Voy a dejar la vista aumentada y voy a darle una revisión general al código. Esto es bueno porque nos permite detectar errores y hacer las correcciones a tiempo y no que se nos acumulen una gran cantidad de errores. Así que esa práctica siempre debe mantenerla, de una revisión constante. Y en este otro for que acabamos de hacer, en el for 2, es bien poco el código que vamos a ocupar, porque lo que me va a hacer es acumular la captura de todas las edades para después hacer el promedio. Observen, ahí solo voy a poner suma igual. Lo voy a separar un poquito porque se puede de pegadito, pero se ve un poquito mejor así. A suma más quién, más este otro que está aquí. Acuérdense que le he cambiado el nombre. Estaturas en la posición F. Por ahí parece que hay un error. Solo voy a terminar esta fórmula y vamos a ver si es que sí era la fórmula. No lo había completado y por eso me señalaba el error. Entonces aquí lo que voy a hacer es acumular las estaturas de esas 5 personas y luego fuera del for, por eso marco el fin y el inicio de cada segmento de código. Voy a separar un poquito ahí con la tecla Enter y después vamos a calcular el promedio. Vamos a digitar ahí promedio, símbolo de igual, a suma dividido entre 5, punto coma. Y de ahí necesito enviar el resultado de ese promedio. ¿Cuál es el promedio de
de la estatura de esas 5 personas. Para eso vamos a auxiliarnos de esto, para hacerlo más rápido y poder avanzar después con el otro ejercicio. Poner aquí, dijiste la estatura de la persona. El promedio de las estaturas es estaturas de 5 personas es espacio, 2 puntos, espacio, y vamos a concatenar la variable promedio ahí con símbolo de más, promedio. Ahí vamos a estar enviando el resultado del promedio de esas personas, promedio de estatura. Si lo queremos dar por ejemplo, en metros, podemos hacerle aquí algo más. Podemos hacerle un más, comillas, y ponerle MTS punto, para que vaya a la unidad de medida. Control S para guardar los cambios. Esto es algo estético, pero también se ve más bonito. Se ve más esmero en el trabajo. Ok, hoy vamos con el siguiente método. El método mayores y menores. Siempre ocupamos public void. Ponemos mayores, menores. Abrimos paréntesis y luego van las llaves. Marcamos el fin y el inicio del método. Aquí está algo largo de digitar, así que mejor lo voy a copiar de aquí para mayor velocidad. Pero recuerden que a mayor velocidad también ocurren más accidentes, así que hay que tener cuidado. Si ustedes no saben manejar bien, mejor maneje despacio. Sí, pero hoy nos pusimos de acuerdo con el profe para dar la clase de un solo. Porque posiblemente yo tenga que ir a San Salvador a hacer algo urgente y nos pusimos de acuerdo con el profe para que dé las 2 horas de una vez. Ok, entonces tenemos aquí el public void mayores menores, ya lo tenemos acá, y vamos a tener 2 variables. ¿Alguien me puede decir por qué se declaran enteras? Ahí está int, my y men. My es mayor y men menor. ¿Por qué las declaro enteras? Porque son la cantidad de personas. Excelente, son la cantidad de personas. Y no puedo haber medias personas ni un cuarto de personas, sino que son números enteros. Están en la jugada, muchachos. Entonces declaro la variable int, my que es mayores y men que es menores. Si quieren lo comentamos por aquí. My es mayores
Por si acaso alguien no lo logra interpretar bien, y men es menores. Por si acaso hay alguien que no logra interpretar a qué se refiere may y men, Mayor y mayo, y quien piensa que es men de hombre. Digo yo que es mejor especificar ahí hombres de mayo, dice. Ah, y están inicializadas a 0, entonces aquí de una vez inicialicemos la 0. Ahí nos ahorramos dos líneas más de código. Ok. Entonces, después de eso, va a ir otro for, similar al anterior. Se les toma para acá. Y voy a buscar ese for. Y voy a hacer lo mismo, lo voy a copiar todo, pero y voy a borrarlo de en medio. Porque si no, no salimos de nada. Solo borro sumas porque no la vamos a ocupar aquí. Y le ponemos un for 3. Ve que es necesario e importante es la estructura for. Y que teníamos que aprenderla bien antes de seguir con programación más avanzada. Control S para guardar los cambios. Y vamos a hacer aquí una condición con if else. Y vamos a decir si estaturas, no, ahí me equivoqué, es este otro, en la posición F son mayores a promedio, ahí está ya la condición. Vamos a abrir ahí las llaves que no las he abierto. Ponerle inicia if. Solo un if es, así que no es necesario ponerle if 1. If in is. Ok. Si eso es cierto, va a ejecutar my más. Esta es otra forma de hacer un contador. Espérenme aquí. Punto y coma aquí. Y después de eso viene el else. O doña Elsa, como le decimos con cariño aquí. Y también comentamos el inicio y fin. Y aquí, como aquí ya cuento cuántos mayores al promedio hay, también voy a contar cuántos menores al promedio hay. Y ahí estamos. Control S para guardar los cambios. Ahora bien, ya hicimos este. Fíjense que aquí me está diciendo, sí, ahí estamos. Sí, porque y si hay una altura igual al promedio, porque ahí
esa no me la va a contar. Pero como eso no interesa, así que se va él solo. Es lógico. Ah, pero tenemos que ponerle, ¿por qué? Tenemos que ponerle un if, sí. Hagámoslo aquí. Entonces sí va a haber un if 2. Pongámosle uno aquí y uno aquí. Y como lo único que tenemos que hacer es invertir esto, que sea menor, y ponerle aquí el cierre de llave. Ok, voy a dejar la vista aumentada, control S y vamos a hacer una revisión general del código. Así. Ok, ahí estaríamos en el fin del for 3. Ahora bien, si nos fijamos ahí, voy a aumentar la vista. Después de que contabilicemos los menores, los menores, sí, son los últimos que se contabilizan, hay que dar los resultados, y los resultados los damos fuera del for. Aquí no aparece porque no lo comenté, ¿verdad? Pero después vi la conveniencia de ir comentando el inicio y final de cada uno de los segmentos de código para evitar tener menos equivocaciones. Entonces tenemos que dar esos promedios inmediatamente después del fin for 3, para que quede siempre dentro del método, perdón, mayores menores. Vamos a pedir prestado por aquí uno de estos y este. Y aquí ya lo tenemos copiado, lo vamos a pegar después del fin for 3. Fíjense qué ventaja de hacer los comentarios. Aquí voy a borrar todo esto. Y el más también. Y voy a decir el número de personas mayores al promedio. La cantidad de personas con estatura mayor al promedio es, y lo único que vamos a hacer es cambiar el nombre de la variable. En vez de promedio vamos a poner may. Ya va a ser mayo. Me faltó la letra A aquí. Y lo mismo vamos a hacer con esta otra, mira. Y solo le vamos a cambiar al final la variable. Vamos a generar un espacio más.
la cantidad de personas con estatura menor al promedio y le vamos a poner ahí men. Ah, me faltó la palabra es aquí. Es. Control S para guardar los cambios. Bien, hoy solo falta trabajar en la parte de llamar a los métodos después del public static void main. Vamos a reducir primero espacios aquí. Y vamos a generar espacio en el main. Se llama prueba vector 2. Ese es el nombre de la clase. Ahí está. Prueba vector 2. Le ponemos PV2 a la variable. Símbolo de igual y new. Prueba vector 2. Y punto y coma. A menos que le haya puesto un nombre diferente, va a haber error. Aquí digité mal. Pero aún me está dando error. Vamos a ver el nombre, cómo puse el nombre de la clase. Porque ahí el nombre de la clase es el que va. Ah, lo puse con mayúscula. Y aquí lo voy a copiar aquí para que sea más seguro. Control C y nos vamos a ir hacia la parte de abajo. Ah, es que aquí lo escribí mal. Ahí está. Control S para guardar los cambios. Ahora solo voy a necesitar PV2 y el primero que va a hacer es cargar. Punto. Y lo vamos a buscar ahí, cargar. Luego vamos a dejar dos espacios, un espacio en blanco y otra vez PV2 punto calcular promedio. Dos veces enter nuevamente y otra vez PV2 punto mayores menores y control S para guardar los cambios. Entonces aquí tendríamos prácticamente ya terminado el programa. Vamos a dar una revisión general al código. Voy a salir de la vista aumentada para detectar posibles errores. Bien, no se ve que haya errores de sintaxis, pero pudiera haber errores lógicos. Entonces vamos a hacer una tabla de datos de prueba. Para eso me voy a auxiliar de Excel. Para crear una pequeña tabla de datos de prueba. Excel me va a ayudar a ver si el programa, a determinar datos de prueba para el programa. Y siempre ustedes tienen que crear sus datos de prueba. Por ejemplo, para los dos ejercicios que tienen ustedes de métodos y funciones, ustedes tienen que presentarme la tabla de prueba anexa al ejercicio. Yo voy a probar los archivos que me envíen con las tablas de pruebas que ustedes me envíen. Mejor dicho, datos de prueba. Y vamos a ponerle aquí número, como son 5, 1, 2, 3. Se me olvidaba que puedo hacer esto. Esta es la cantidad de personas. Ok. Ahora bien, la estatura vamos a poner 1.55. Nosotros le vamos a poner 1.60
1.73. Por aquí hay alguien algo grandecito de 1.80. Y vamos a poner a alguien aquí de 2.00. Alguien que tiene una estatura verdaderamente grande, ¿verdad? Al promedio, ¿verdad? Alguien que con un porte físico para básquetbol, portero o central, defensa central. Voy a darle formato de celdas aquí para que se vea más bonita esta tabla. Y le voy a dar número. Ok, ahí tenemos la estatura de las personas. Voy a hacer esta cosa un poco más delgadita. Y aquí voy a calcular el promedio. Miren. Pero esto con Excel, ¿verdad? Es importante que sepan manejar este programa porque es bastante útil. Por ejemplo, aquí yo puedo hacer datos de prueba y el promedio de esto aquí puedo calcular también promedio. Ok, ahí tengo el promedio. Ahora voy a minimizar esto. Voy a hacer más pequeñito esto para acá. Para trabajar con esos datos de prueba. Recordemos que esta cosa de Excel da algo que se llama, ¿cómo es que se llama esta cosa? Aproximaciones. Y podría ser que por un poquito no sea exactamente igual. Por las aproximaciones que da Excel. Entonces, en este momento voy a probar, voy a aumentar la vista y voy a correr el programa, ya que tengo los datos de prueba. Esperemos que no me esté arañando este programa. Creo que voy a anotar en una hoja aparte eso porque dice uno proyecto compile con errores. Cancelemos. Prueba vector 2 output. Dice que está compilado con errores. Vamos a ver. Prueba vector 2 me dice que tiene errores. Pero vamos a ver a dónde los tiene porque no se los detectamos. Quiero ver aquí tal vez. Sí, pero lo raro es que a mí me dice que tiene errores. Pero no me señala a dónde están esos errores. ¿O será que el programa se lo va? Porque a mí sí me dio. A ustedes sí les funcionó. Sí, porque aquí no me aparece. Voy a cerrar el programa y lo voy a volver a abrir. Bien, ya reinicié el programa y aparentemente no se ven errores. Voy a correrlo nuevamente. Ok, ahí me empieza a pedir las estaturas. Vamos a ver. No las anoté, 1.55, 1.60. Vamos con la primera estatura. 1.55. La otra es 1.60. La siguiente, quiero ver aquí en la tabla de datos. La siguiente es 1.73, de ahí 1.80.
La otra es 1.80. Y el otro creo que era de 2 metros, era algo grandecito, ¿verdad? Sí, 2.00. Presionamos Enter y ahí me da el promedio de la estatura de 5 personas, 1.73.6. Ahí son las aproximaciones. Cantidad de personas de estatura mayor al promedio son 2 y las de menor al promedio son 3. Entonces sí, funciona bien el programa. Entonces esta clase llegaría hasta aquí. Nos vemos en la siguiente.